A ver, tenemos como primer punto de la tabla recibir a la agrupación de profesionales de salud investigadores independientes de Chile para que expongan sobre las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional y el Tratado de Pandemia. Ujujú. Sí, ellos estuvieron en octubre, nos están recordando 2023 en colaboración con el abogado René Fuchslocher, perdón si lo dije mal, ¿ya? Y tuvimos la oportunidad de presentar en la comisión, ¿cierto? Todo esto de incertidumbres con respecto a las enmiendas al reglamento sanitario. Yo después quiero recordar que el 21 de noviembre tuvimos a la ministra exponiéndonos sobre los alcances de eso, donde ahí se dijeron varias cosas, como por ejemplo que el texto se supone que iba a estar a finales de diciembre para poder conocerlo, etcétera, cosa que no hemos conocido. Eh, Claro, se han hecho estas preguntas a la ministra y no ha habido mucha claridad. Y exactamente aquí él pone el 31 de diciembre, no estaban disponibles estas enmiendas, ¿cierto? Pero se habían comprometido a compartir el texto definitivo antes de la votación, que la votación es en mayo del 2024, o sea, ahora. Y al parecer, antes de que la votación ocurra en mayo, 4 meses antes, esto tiene que ser conocido y presentado. Entonces tenemos un problema de plazos que no, porque no conocemos nada hasta el momento, claramente no calza. Entonces, no voy a seguir yo explayándome porque obviamente no soy experta en estas materias, pero sí queremos entonces darle el pase a nuestros primeros invitados. No sé quién es el expositor. Sí, adelante, adelante. Soy la doctora Nairda Fonseca, soy odontóloga chilena, vengo en representación de APSIN junto al doctor José Vicente Rosell, que es traumatólogo chileno también. En representación de la ciudadanía viene don Gonzalo Valencia del movimiento No Más, y en representación como presidente de la Fundación Chile Libre, el doctor Aliro Galleguillo. Ellos nos han amablemente acompañado perdona, y Carolina Gurto también, también de la Fundación Chile Libre. Bien. Los puntos que habían asentado en la reunión anterior habían dejado precedentes que se iba a revisar, ¿cierto? Como bien decían, y entonces íbamos a tener material suficiente como para poder estudiar y tiempo para poder estudiar las enmiendas. Las enmiendas al reglamento sanitario internacional afectan directamente a la toma de decisiones de nuestro país, lo mismo que impulsar un tratado. Es por lo tanto que pensamos y sentimos que no es deber de hacerlo a escondidas, digamos así, o apurados, porque son temas que nos conciernen. Yo tengo entendido que el doctor Patricio Villarroel, que es nuestro presidente, quería exponer este punto. No sé si él estará en una conversación en línea, si Sí. estará presente. Entonces le quiero dar el ¿Aló? pase, por ¿Me favor. escuchan? Muchas gracias, Gracias. doctor Villarroel. Sí, ahí está. Sí. Hola, muy buenas tardes. Sí, quería compartir, acá voy a poder. Muchas gracias, Nair, por la introducción. Em, Ya. ya, creo que ahí se ve bien. Sí, sí, se ve bien. Ya, bueno, lo que queríamos conversar hoy día, el tema de las enmiendas, acuerdos, plazos e incertidumbres, que en parte es lo que conversamos la vez anterior. Soy el doctor Patricio Villarroel, representante de APSIM, y una de las cosas para partir es el hecho de que el artículo 55 del Reglamento Sanitario Internacional, al cual nosotros como país lo hemos suscrito en el año 2008, ratificado por el Congreso, expone en el segundo párrafo que el texto de las enmiendas propuestas será transmitido por el director general a todos los estados partes al menos 4 meses antes de la reunión de la Asamblea de la Salud, sea cual sea, en la que se propondrá su consideración. Eso es súper importante partir de esa base. Segundo, existió un comité revisor de estas enmiendas y en octubre del año 2022, también en su línea de tiempo, en la parte final, reconoce de que esto tiene que estar presentado por el director general en enero del año 2024, según el mismo artículo. La ministra, en noviembre del año pasado, a respuesta de lo que nosotros presentamos, dijo varias cosas interesantes y una de ellas fue que para que las enmiendas se aprueben tiene que ser un informe unánime y otra cosa es que estos detalles iban a estar para fines de diciembre para posteriormente hacer reuniones y poder mostrar estas enmiendas a la Comisión de Salud y ver cuáles eran los peligros, cuáles eran los riesgos, cuáles eran las cosas buenas con respecto a esto mismo. Sin embargo, hay que hacer el siguiente aclaración. Las enmiendas pueden ser adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud por mayoría simple. Así que no es por unánime. Eso significa que es importante ese tema.
Segundo, que una vez que se aprueban, por ejemplo, si en mayo se siguen trabajando y se aprueban, los países Estados miembros en 10 meses entran en rigor estas enmiendas. Por otra parte, si nosotros vamos a la Organización Mundial de la Salud, vemos lo que está marcado en negro, que en febrero se siguió trabajando en las enmiendas y ahora en abril, el 22 de abril, bueno, ya comenzó, sigue trabajando con las enmiendas. O sea, en otras palabras, al parecer no están listas las enmiendas y el plazo era el 27 de enero de este año. Y por transparencia, nosotros preguntamos, bueno, quizás Chile tiene el documento, preguntamos a fines de enero y el 14 de marzo, después de una prórroga, nos indican en la parte final que con relación a conocer la enmienda definitiva a votar, que el punto 1 y el punto 2, conocer el nuevo tratado o acuerdo de pandemias, con relación a lo requerido en el punto 1 y 2 de la solicitud, se comunica que no se dispone la información en los términos solicitados. O sea, no tenemos ningún texto para poder revisar a marzo y hoy día abril. Bueno, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? En base al documento original, que hasta ahora creo que existe un nuevo documento que salió hace un par de días, pero por lo menos lo que nosotros teníamos publicado es un documento que tiene más de 300 enmiendas, es la mitad de los artículos que compone el Reglamento Sanitario Internacional, donde se agregan algunos anexos, algunos artículos, y finalmente lo que nosotros encontramos que en la web se filtró un documento recién en febrero. O sea, uno dice, ¿por qué está este secretismo? ¿Por qué tienen que aparecer estos documentos por otras vías y no son transmitidos directamente a las autoridades para poder ver en qué está realmente lo que eran puntos importantes, que era el tema vinculante, los derechos de las personas, el tema del respeto a la dignidad, el tema de que el director general iba a poder establecer estas cosas, estas enmiendas, o sea, perdón, esto, alerta sanitaria en forma abrupta, en forma unilateral. Entonces, finalmente, en base a este documento, nosotros hicimos una pequeña revisión donde vimos que por lo menos en su documento se ve que el director general va a tener puede declarar en forma unilateral estas alertas de acción temprana, emergencias pandémicas y emergencias de salud pública de importancia internacional, ¿ya? Otros puntos son que se va a exigir documentos sanitarios para viajar, eso significa comprobantes de vacuna, comprobantes de test, muy parecido a lo que se vio en pandemia COVID, con lo cual con los riesgos de restricciones, por ejemplo, de movimiento. Otro punto, en el punto 3, que, por ejemplo, algunos autores no estatales, o sea, llámese organizaciones no gubernamentales, van a tener que acatar estas directrices de la OMS, inclusive sindicatos, iglesias, universidades. Eh, Otro punto importante es que se va a facultar la generación y estudio de patógenos con potencial pandémico, lo que tiene un riesgo bastante importante porque en base a eso se van a establecer también posiblemente productos pandémicos que se van a usar como para protegernos. Sin embargo, eso implica que en muchos países se van a tener que presentar laboratorios de bioseguridad muy altos y con los riesgos que eso implica. Entonces, hay que tener ojo con esto y hay que profundizar. Y un punto también anterior, el punto 6, es que los Estados miembros deberán asignar recursos económicos, humanos, también ajustar las leyes para que se ejecuten estas enmiendas. El punto 5 que nos parece importante acá es que se va a limitar la libertad de expresión. O sea, en otras palabras, contrarrestar información errónea y desinformación. Significa que si la OMS dice algo, todos tenemos que acotar y hacer caso a lo que ellos dicen, a pesar de que puedan haber epidemiólogos, científicos que están diciendo que nos corresponden a sus paneles de expertos, que pueden estar haciendo un llamado a la atención sobre algo, una alerta, y no van a ser considerados o van a encontrar que es mucha información, por lo tanto no pueden decir nada para poder ejecutar el protocolo que se establezca en ese minuto, lo que también nos parece muy grave porque la ciencia, la medicina, tiene que estar de la mano de todas las partes, no solamente un grupo cerrado que tenga la verdad absoluta. Donde se van a exigir en el punto 6 vacunas génicas, vacunas génicas me refiero como terapia génica, y que van a estar autorizadas y van a promoverse que sean por lo menos en 100 días. O sea, vamos a hacer vacunas de 3 meses de ARN mensajero sintético modificado, con lo cual sabemos que existe mucho riesgo. Hoy día ya estamos viendo muchos efectos adversos y todavía a mucho plazo. Hay muchos estudios que hablan de esta proteína Spike que dura hasta un año y no toda la persona lo sabe. Por lo tanto, eso era lo que es un poco el tema de las enmiendas. Y con respecto al tratado pandémico, un documento que se presentó en la página web de la OMS, en la a la izquierda, tiene su código QR por si lo quieren ver, es correspondiente a marzo, pero también se filtró el de abril, que tampoco está disponible en la página web, por lo menos hasta la semana pasada. Y en base a eso se vieron un par de cosas que se establece que hay que reconocer a la OMS como la
autoridad directiva y coordinadora de la labor sanitaria, incluida en pandemia. Pero la Constitución de la OMS dice bien claro que ella es la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. O sea, se está pasando un poquito más allá de lo que es la Constitución. Por otras partes, también en el punto F, no voy a hablar de todo, se habla un poco de lo que es el patógeno con potencial pandémico como definición. Va a ser cualquier patógeno, conocido o no conocido, inclusive una variante, potencialmente de alta transmisión y que tiene un potencial también generar una emergencia de salud pública de importancia internacional. Por ejemplo, Omicron, ¿ya? Entonces, significa que puede ser un patógeno que se transmite mucho, pero que puede saturar los sistemas de repente, y eso puede ser un patógeno con potencial pandémico. O sea, es muy amplia esa definición. Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí hay un tema que también que se va a alentar a los institutos de investigación y desarrollo, por ejemplo, fabricantes de cualquier tipo de producto de salud, que van a tener que, por ejemplo, reducir o renunciar durante un tiempo también a sus productos por entregar, por ejemplo, a otros. También se va a fomentar la aceleración o ampliar la fabricación de estos productos sanitarios, llámese terapias génicas, relacionados con las pandemias. O sea, todo se va a hacer para que la legislación permita que todo esto se genere rápidamente. Y bueno, en sí que cada parte va a tener que, cada estado parte va a tener que hacerse cargo económicamente y administrativamente de esto que se está haciendo. Y una cosa también importante que en el punto 5 dice, las partes deberán alinear cuando sea posible, ya esto los abogados lo saben bastante bien, cuando sea posible, por ejemplo, van a poner a disposición del público información, datos y evaluaciones relevantes sobre la calidad, seguridad y eficacia de estos productos sanitarios. O sea, si es posible, lo voy a colocar. O sea, si una alerta es posible que no lo publiquen inmediatamente porque no fue posible. Ya, otro tema que es importante acá señalar, en estos tres artículos, en el artículo 5, en el artículo 6 y el artículo 12, es que se establecen acuerdos que se van a ver después. O sea, en otras palabras, firme hoy y el resto lo vemos después. No sé si algún abogado permitiría que uno firmara un documento con líneas en blanco y después se va a rellenar. Eso es súper complicado, sobre todo hoy día que estamos encima de las fechas, y esto habla de que los Estados miembros no se pudieron colocar de acuerdo, entonces tuvieron que cortar muchas cosas y dijimos, ya bueno, no importa, lo vemos después. Y en base a los documentos que nosotros pudimos revisar del año pasado, lo que estaba publicado, nosotros el año pasado hicimos una carta de rechazo a estas enmiendas porque habían que conversar en el Poder Legislativo, había que transparentarlo al nivel científico, médico, a la ciudadanía, no llevarlo en secretismo, y ante lo cual más de 10.000 personas adhirieron a nuestra carta de rechazo. Porque es importante recordar que la OMS actualmente, con datos actualizados, depende financieramente del 92% de entes privadas. Y ese porcentaje de plata no es de libre uso, es para lo que ellos estimen conveniente. Entonces, la OMS hace mucho tiempo que está con problemas de financiamiento para sus protocolos o por ejemplo, para sus proyecciones anuales. Y eso es uno de los puntos que quieren aumentar la OMS, ojalá llegar a un 40% de aquí a unos años más. Pero mientras tanto, si el financiamiento de terceros o de entes privados o filántropos que también están en el otro lado, en el tema de la fabricación de estos productos pandémicos, se puede generar un grave conflicto de intereses. Entonces, es una entidad privada a la cual hoy día tenemos que tener mucho cuidado cuando vienen reglamentos o vienen enmiendas desde esa misma base. Entonces, esa es nuestra alerta, junto con preguntarnos, ¿cuál va a ser la postura en general de los delegados de la Asamblea Mundial de la Salud de nuestro país? ¿Se va a respetar el reglamento sanitario o se va a apoyar este acuerdo pandémico? Porque hay que recordar que estas enmiendas partieron del hecho de que los países no estaban respetando el reglamento sanitario internacional, por lo tanto no había equidad, no había entrega de producto a la velocidad que tenía que ser, nadie notificó cuando tenía que notificar, y ahora estamos al otro lado. Chile, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, hay que respetar este artículo, por lo tanto vamos a tener que postergar esto para la próxima asamblea, discutirlo más, o tenemos que ir adelante porque no importa el reglamento, para estas cosas no sirve, pero para otras cosas sí. Bueno, eso era lo que yo quería comentar hoy día. Muchas gracias por escucharme, espero haberme acotado el tiempo. Ah, y lo último, el Parlamento holandés ya al 19 de abril ya hizo una moción de rechazo también a estas enmiendas. O sea, no es que seamos nosotros solamente los que estamos hablando de esto. El Parlamento inglés inclusive se juntaron más de 156.000 firmas para tocar este tema en el Parlamento. Y hubo debates bastante interesantes por los temas que se estaban planteando, por el tema de los encierros, todas las medidas que se usaron, que finalmente hoy día se sabe que no tuvieron impacto y que por el contrario tuvieron unos efectos adversos que hasta el día de hoy las personas siguen diciendo que están secueladas con la terapia que se utilizó.
Así que ahora sí termino, así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villarroel. No sé si ustedes van a complementar. Sí, me imagino que por algo están aquí. Sí, adelante, Señora doctor. Presidenta, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos acompañando a una organización amiga, APSIN, a Patricio, a Nair y a Vicente. Nosotros somos la Fundación Chile Libre. A mí me toca presidirla. Yo soy médico alópata, por decirlo de alguna forma. Opero todos los días, veo médicos pacientes todos los días. Pero además soy salubrista. Y los salubristas en el mundo nos juntamos igual que ustedes en esta sesión y creamos el año 2005 un reglamento sanitario internacional. Y hoy día esta Organización Mundial de la Salud quiere modificarlo y quiere crear una gobernanza mundial. En el fondo, un gran ministerio de salud que decide cuándo se determina una alerta, una emergencia sanitaria y una pandemia. Y por tanto, pasa esto absolutamente sobre la epidemiología, que es absolutamente distinta en África, en Oceanía, en Norteamérica y en Chile. Nosotros nos enfermamos distinto. Cuando nosotros hacemos pasantía en el extranjero, lo primero que tenemos que saber es la epidemiología de las personas. Entonces, consideramos vital lo que acaba de hacer APSIN, que reunió miles de firmas, porque esto se ha hecho a la espalda de la población, a la espalda de la gente. Y el Ministerio de Salud, usted lo acaba de señalar, señora presidenta, no ha dado respuesta justamente cuál es la postura de Chile. Y hoy día nosotros perfectamente nos podríamos ver enfrentados a una nueva emergencia sanitaria y todos nuestros hijos sin ir al colegio, nuestros nietos, nosotros nuestros trabajos vía telemática, con todas las implicancias que a todos nosotros esto nos ha significado. Por tanto, creemos que esta comisión es vital que esté empoderada y que tenga el respaldo de estas organizaciones APSIN, Chile Libre, No Más Pase, para poder sacar adelante y ponerlo en la agenda pública. Usted estuvo presente en un congreso que hicimos el año pasado junto al diputado Johannes Kaiser del dogma de la evidencia científica, en la cual vimos que 3 plataformas, Pfizer, AstraZeneca y Moderna, transmitían ARN mensajero sintético modificado y hoy día tenemos la tasa de mortalidad por cáncer más alta de la historia de Chile, tenemos los accidentes tromboembólicos más altos, la tasa de infertilidad, yo soy ginecólogo, aborto espontáneo, sin que podamos explicarle a la mamá por qué ocurre cuando existe una tasa habitual. Aquí no se trata de posturas antivacunas, nadie es antivacuna, estamos todos vacunados por todas las vacunas del programa nacional, pero cualquier plataforma necesita 3 tipos de evidencia y estas no tienen ni siquiera la evidencia tipo 1. Así que por eso, señores de la Comisión de Salud, nosotros estamos muy preocupados y queremos que ustedes puedan sentirse respaldados y por eso la doctora Da Fonseca le entregó la carta que el mismo doctor Villarroel acaba de mencionar. Eso es. Muchas gracias. Compartimos la preocupación. Acabamos de leer en la cuenta 3 o 4 casos más que nos llegaron de efecto adverso. Yo tengo que considerarles que como presidenta de la comisión me ha tocado recibir muchas comunicaciones de pacientes que están en esta situación. Y quiero recordarle a mis colegas que esa fue la razón de que el año pasado logramos poner en presupuesto que se tiene que hacer un listado nacional de las personas afectadas con efecto adverso y se tiene que acompañar y tratar. Hoy día, para los que no lo sepan, hay un link de autorreporte del Instituto de Salud Pública que antes no estaba, es decir, que ahora los pacientes pueden autorreportar su propio efecto adverso. Lo que no tenemos claro es qué ocurre después con esos reportes. Ya hice las consultas al ministerio, estamos esperándolo para poder también difundir este link para que la gente sepa qué hacer y a cómo acudir. Y cierro con esta, me tomo la palabra para hacer esta reflexión. Yo no soy antivacuna, tengo mis vacunas de hecho, pero no puedo negarme si tengo mentalidad científica al hecho de que efectivamente tenemos asuntos que hay que mirarlos con detalle, que hay que mirarlos con sensibilidad, y sí tenemos evidentemente una tasa de efecto adverso que se dispare que no tiene comparación con ninguna otra vacuna que conozcamos. Eso es un hecho y es cosa de ver Bayer, ¿cierto? Eso está documentado. Entonces, ahora lo que nos preocupa a nosotros, y esa es la pregunta, y ahí recabo el acuerdo de esta comisión, para que en base a que procesemos, trabajemos esta información y podamos de forma correcta levantar las preguntas que nosotros necesitamos hacia las autoridades sanitarias, como cuándo vamos a conocer la postura de Chile, el borrador, etcétera, etcétera. Eso es lo que a mí se me ocurre, pero ahora yo hablo la palabra a mis colegas diputados para que también, sí, diputados Kaiser. Muchas gracias, Presidenta. Una de las dudas que tengo yo es si este reglamento constituye o constituiría un tratado internacional nuevo y en ese sentido tendría que pasar por la aprobación de esta Cámara.
o si es simplemente o si es un reglamento que vaya a ser aprobado por el Ejecutivo sin consulta, porque evidentemente las modificaciones son tan profundas que tienen también efectos constitucionales en nuestro propio país. Y eso me gustaría que se aclare cuál va a ser el camino que va a seguir el Ejecutivo con este pacto internacional. El segundo punto, señora Presidenta, tiene que ver con que efectivamente, si uno ve si uno ve el esquema de financiamiento de la OMS, uno puede decir que la OMS es una estructura de las farmacéuticas. No es una estructura estatal, no es una estructura independiente, es una estructura de aquellos que hacen dinero vendiendo medicina. A veces buena medicina, la mayoría de las veces buena medicina, y a veces mala medicina. Como lo sabemos todavía, aquellos que recordamos los casos de Contergan, ¿no? Muchos niños que durante 10, 15, o sea, ¿cuánto fue? 10, 15 años una compañía americana se negó a reconocer que un medicamento para las madres generaba que nacieran niños con deformidades. Entonces, no es que y ese era un medicamento que había sido probado. Aquí estamos hablando de la autorización de medicamentos que pueden no haber pasado por los estándares que han sido establecidos por las propias organizaciones de estandarización médica para medicina, como nos sucedió hace 2 o 3 años atrás. Y en ese sentido, evidentemente, la cosa se pone cuesta arriba, especialmente porque, a ver, a mí no me han entregado todavía los contratos que cerró el Estado de Chile con las farmacéuticas, lo cual me parece absolutamente inaceptable. Todo el mundo se ha hecho el leso, porque eso es plata chilena que se gastó en un contrato que tiene que estar a disposición de los parlamentarios, pero resulta que lo hicieron en secreto. Eso no les hace ruido. ¿No les hace ruido a los parlamentarios que se cierren contratos en secreto con farmacéuticas? Que sea el último día del gobierno de Piñera en que se hayan publicado en el diario oficial los efectos secundarios reconocidos de la vacuna. ¿No hace ruido eso? O sea, es un, son todos indicios que bastarían para que cualquier detective de serie de televisión empezase a decir, ¿sabes qué más? Oiga, quizás haya algo raro aquí. Y sabemos de otros países que han empezado a investigar sobre esto. En Estados Unidos hay comisiones permanentes que están investigando esto. El señor Fauci está con una pata en la cárcel en este momento. La generación de el financiamiento del laboratorio Wuhan, de donde ahora sabemos que salió el COVID, salía parcialmente, mayoritariamente en los Estados Unidos, del mismo departamento que después estableció las medidas de restricciones y que después autorizó sin pasar por los procesos previos las vacunas. Es el mismo. O sea, ¿cómo no hay el conflicto de interés ahí? Y ahora queremos levantarlo una etapa más arriba y ponerlo en manos de una organización que es una ONG y que está financiada por las farmacéuticas. A ver, eso es como poner el comité, pongámoslo así, poner el comité del Premio Nobel de la Paz o algo así en manos de la industria de armamento. No tiene mucho sentido, porque se supone que nosotros queremos controlar, queremos evitar la concentración de poder y que se puedan producir abusos. Y yo creo que aquí las señales que hay son que se produjeron por lo menos irregularidades. En España, el Ministerio de Sanidad acaba de reconocer que Así es. la tasa de eventos de efectos secundarios fue mucho más alta que lo reconoció. ¿Cuál fue su excusa? Dijeron, no, la gente lo tomó voluntariamente. Sí. Esa es la excusa ahora para no responderle a la gente por los daños que causaron. La gente lo tomó voluntariamente. Usted no podía ir al restaurante, no podía salir a la calle, no podía pasar el perro, pero usted lo tomó voluntariamente. Entonces, entregarle ese nivel de poder, ya no al ministro de Salud en Chile, que yo creo que tengo un proyecto de ley presentado en esta comisión, señora presidenta, si quieren verlo en algún momento, para eliminar el artículo en el Código Sanitario que le da al ministro de Salud la facultad de establecer la alerta sanitaria con la restricción de derechos fundamentales. Eso debería pasar por el Congreso siempre, en emergencia sanitaria. Pero pasar ese nivel de poder que nosotros vivimos aquí
pasárselo a una organización que ni siquiera tiene que responder democráticamente a ningún tribunal chileno, que no tiene que responderle al Congreso, que no tiene que responderle a la ciudadanía de Chile, me parece peligrosísimo. Así que si pudiésemos realmente que nos aclaren cuál va a ser el proceso de ratificación de este reglamento, yo creo que esa información es fundamental para ver si vamos a seguir siendo un país independiente o no. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Kaiser. Me pidió la palabra la diputada Medina. Gracias, presidenta. Saludar a todos los presentes, agradecer la exposición de los doctores. Patricio, que hemos estado en contacto ya hace bastante rato. La verdad es que a mí esto me ha generado ruidos porque también me lo generó en la pandemia. Yo no soy antivacuna, igual eso quiero dejarlo claro, pero sí vi casos muy complejos en mi distrito, en mi región, de personas que se vieron dañadas al instante de la vacuna, donde hoy día no hay ninguna investigación, no hubo ningún seguimiento. Mucha gente así también falleció y hoy día no hay un mayor interés en saber cuál es la realidad de nuestra gente, de nuestras personas que han fallecido, a lo mejor a causa de la vacuna y que no fue por COVID, que hoy día tenemos efectos adversos, que hoy día vemos una tasa alta en cáncer, en enfermedades cardíacas y que no hay ningún interés de este gobierno de investigar si esto tiene alguna incidencia en las vacunas que se pusieron con el COVID. O sea, hacia allá no estamos apuntando, por lo tanto, ni a saber la realidad, ni tampoco a un trabajo preventivo frente a futuras pandemias. Hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo con estas enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional y al Tratado Pandémico? Que yo entiendo que son dos cosas distintas y que hay algo que tiene que pasar por la Cámara, que debemos ratificar, es mantener a la gente en la ignorancia absoluta, porque cuando vemos que no se baja la información con los plazos que están establecidos y que nosotros como Congreso estamos esperando a que pase el tiempo, ¿por qué digo que estamos esperando? Porque hemos oficiado, yo acá tengo un oficio al ministro de Relaciones Exteriores pidiendo información desde octubre del año 2023 y no he tenido respuesta. Y yo sé que no he sido la única parlamentaria. Entonces aquí nosotros estamos tratando esto a nivel de un grupo muy pequeño como es el Ministerio de Salud, sin importar la soberanía nacional, sin importar los procesos democráticos, sin importar las libertades individuales que podemos pasar a llevar. Y es importante también saber y reconocer que nosotros como parlamentarios estamos aquí en una labor representativa. Entonces, si nosotros nos quedamos callados frente a toda esta situación, estamos siendo cómplices y después vamos a alegar cuando sea tarde, cuando no haya nada que hacer, porque independiente de que las vacunas, a lo mejor, y yo tengo vacunas del COVID, eran voluntarias, como se decía, hubo un tal encierro que finalmente terminaron siendo obligatorias para todos. ¿Quiénes se salvaron? Aquellas personas a lo mejor que tenían la capacidad de viajar en su propio auto, personas a lo mejor de la clase alta, pero la clase media, la clase baja se vio obligada a vacunarse, sí o sí, aunque no quisiera, aunque tuviera todas las advertencias de ver casos complejos por las vacunas, no pudo hacer nada. Entonces esa es una manera obligatoria. Y eso hoy día nos preocupa, a mí me preocupa personalmente, frente a la situación de ratificar este tratado, de aprobar estas enmiendas sin tener conocimientos nosotros y que la ministra de Salud esté sin bajar la información, porque se le ha pedido, se ha citado a esta comisión y ella mantiene y guarda silencio. Entonces, yo creo que sería muy, muy justo que la Comisión de Salud, que este Congreso pidiera, al igual que otros países, levantaran las alertas y que pidiéramos plazo para ver lo que se va a tratar a nivel internacional. No podemos esperar que mayo se vote y quedarnos mudos viendo cómo se toman decisiones que afectan a Chile y nosotros aquí guardando silencio. O sea, y no por estar en contra, quiero que eso quede súper claro, sino que conocer cuáles son los cambios que se van a llevar a cabo, ver cuál es la implicancia en la ciudadanía de nuestro país y frente a ello también nosotros tener voz y voto para poder aportar, para poder aprobar, apoyar o negarse a los cambios. Así es que yo me sumaría a cualquier oficio que pudiera levantar la comisión. Es más, yo reiteraría que ellos envíen la información a esta comisión para tratarla a nivel de Comisión de Salud y que seamos todos sabedores y conocedores de esa información, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Medina. Voy a tomarme yo un poquito la palabra también. Efectivamente, en estos días me enteré de lo que estaba ocurriendo en España, donde esto se ha empezado a volver un poquito escándalo por los efectos adversos y la respuesta oficial del gobierno español fue de que ellos no tienen ninguna responsabilidad porque esto fue voluntario. Y es verdad que eso resulta un poco insultante a nuestra inteligencia, porque sin ir más lejos, en este Congreso los parlamentarios sí podíamos entrarnos independiente que estuviéramos vacunados o no, yo estaba vacunada,
pero todos nuestros asesores y asesoras no podían entrar al Congreso si no estaban vacunados. Entonces, efectivamente, yo comparto ese punto. Después quiero señalar también que en Costa Rica ya en el Parlamento se está viendo esto en sesiones en el Parlamento y también han manifestado su rechazo Nueva Zelanda, Eslovaquia y otro país más. Sí, en Inglaterra. Entonces, porque me ha pasado que a mí me empieza a llegar información de todas partes del mundo y amigos, en fin, empiezan a compartirlo. Entonces, creemos que esto está escalando. Hemos visto discusiones ya en el Parlamento Europeo también muy, muy fuertes en este sentido. Entonces, ¿y cuál es la razón por la que yo traje esto a colación? Y así lo he planteado. Que tenemos que ver los tiempos antes que nos exploten, las cosas antes que nos exploten en la cara. Ya ha habido muchos problemas. Entonces, aquí no se trata de estigmatizarnos, ser antivacunas, sino de hacernos responsables de lo que pasó para atrás, de las víctimas, de los afectados, que hoy día no están teniendo acompañamiento y eso es un hecho, y ver qué es lo que va a pasar para adelante con situaciones que entonces quisiéramos abordar. En ese sentido, yo quiero rescatar que cuando expuso la ministra acá, cuando hablamos de ceder soberanía, en varios puntos ella fue bastante enfática de que ellos no estarían dispuestos a aceptarlo. O sea, yo me di el trabajo de revisar y recordar esa sesión del 21 de noviembre, entonces yo pienso que lo que pasa hoy día es que no conocemos cuál es en qué se ha avanzado, si Chile ha avanzado o no, y es eso lo que tenemos que conocer, y también chequear cómo es este mecanismo de visado. O sea, ¿va a pasar por el Congreso? ¿No va a pasar por el Congreso? Cosas que son tan importantes. Yo creo que lo importante es despejar estas dudas. Yo quiero tener confianza de que si todos estos puntos en estas enmiendas que no conozco cómo se han terminado presentando, están estos elementos que planteamos que nos preocupaban, yo espero que Chile no sea parte de aquello, por cierto, ¿no? O sea, con todo, nosotros tenemos una fortaleza sanitaria importante como país, tenemos una tradición también y creo que también es importante resguardarla en ese sentido, ¿no? Sobre todo porque la misma ministra mencionó eso de la pérdida de soberanía y dijo que no estarían disponibles para aquello. Entonces, bueno, yo creo que yo agradezco muchísimo. No sé si algún otro parlamentario quiere preguntar, aprovechar que tenemos los expertos acá. Diputado Rosas, por supuesto. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer la presentación. Yo creo que siempre es bueno volver sobre la evidencia científica y ver cómo hemos actuado. Es cierto que sufrimos una pandemia como planeta y como país en que se aplicaron ciertas medidas, muchas de ellas incorrectas y fueron cambiando en el camino, pero también fue una reflexión en ese momento desde el Ministerio de Salud. Fue muy necesario que en ese momento se diera a entender, y así lo entendimos acá también en la comisión en esa época, que era necesario ir revisando el proceso, porque la ciencia siempre tiene que revisar sus procesos. Y cuando vemos este oscurantismo que empiezan a ocultarse cosas, eso no es científico. La ciencia es transparente. Y segundo, el tema de que se crea una gobernanza eh, nueva desde la OMS. Está hablando de traspasar las fronteras de nuestro país. Entonces, nosotros tenemos una tradición salubrista muy potente en nuestro país. Así que no podemos desdecirnos y después poner todos nuestros equipos y nuestro sistema bajo la gobernanza de la OMS, entendiendo que tenemos también nuestra propia independencia, nuestra propia ciencia y nuestras propias soluciones también, que fueron incluso mucho más eficientes que otros países, dado el tipo de atención primaria que tenemos, las redes asistenciales que tenemos. Entonces, sumado a ello, los antecedentes que ya en Europa hay varios países que están rechazando este reglamento, creo que nosotros como Cámara tenemos que exigir transparencia, como comisión tenemos que exigir transparencia e información, eh, porque ese fue el compromiso cuando se aplicaron las medidas de la pandemia, que se iba a hablar con las cosas muy claras, con evidencia científica. Y si la evidencia científica nos va diciendo que tal o cual decisión que se tomó fue mala, también la evidencia nos dice, bueno, eso no lo vamos a volver a hacer, Claro. porque ya no tiene sentido. De lo que tenemos que también hacernos cargo, como bien lo decía la diputada presidenta de la comisión, es de las personas que sufrieron efectos adversos graves, efectos adversos moderados,
y de los efectos adversos leves también hacer seguimiento, porque no sabemos cuántos años más adelante van a tener alguna alteración de tipo endocrina, no se sabe eso todavía, genética, no, no lo vamos a ver. Entonces, bien, el doctor Galleguillos mencionaba el tema de los abortos espontáneos. Es un tema que hemos estado viendo en las redes de hospitales, el aumento de abortos espontáneos sin causa. Entonces, frente a toda esa atmósfera y frente a la poca información que hemos tenido respecto de este reglamento, creo que es necesario solicitar más transparencia e información y que contesten, porque los oficios que hemos enviado en relación a eso los enviamos como Cámara, como comisión, y todavía están sin contestar. Es un tema que el diputado Kaiser lo ha refrendado en la sala, que a veces 9 meses para contestar un oficio. Entonces, y en este caso estamos hablando de una situación de salud pública que abarca a los 18 millones de chilenos. Entonces, eh, creo que agradezco la presentación del doctor Villarroel, creo que fue muy clara. Nadie puede firmar un reglamento con así firme ahora y después después le decimos lo que llenamos, ¿no? Y nosotros tenemos una tradición, así que creo que es muy buena el aporte y agradezco la presentación. Gracias. Muchas gracias, diputado Rosa. Y sí, a eso nos referimos. Tenemos una tradición. Yo también vengo de familia de médicos, apegado a la evidencia. Yo creo que la ciencia siempre es cuestionarlo todo. Nunca quedarse tranquilo. Frente a cualquier duda, seguir preguntándose y preguntándose más. ¿Cierto? Solo para cerrar esto en... Sí, perdón, usted quería... Sí, sí, sí. Le doy la palabra para que vayamos redondeando. Gracias, cortito. Sí. Bueno, mi nombre es José Vicente Rosell, soy médico traumatólogo, estoy representando a APSIN, pero quería agregar un par de cosas. Todo lo que se ha dicho aquí está estupendo y ojalá que se mantenga y que defiendan esos puntos. Lo que hemos visto desde que partió la pandemia, primero se censuró todo tipo de conversación desde la ciencia. La ciencia es debate, es cuestionar todo, lo que ayer era dogma, hoy día no. Eso nunca ocurrió porque se persiguió a la gente que hablaba distinto, a los que presentábamos argumentos distintos basados en ciencia también, fuimos perseguidos. Yo espero que nunca se le dé tal potencia a ninguna institución, menos extranjera, para que ellos mismos propongan perseguir a las personas que hablen distinto, porque eso se ha visto en muchas partes. Eh, el debate nunca se permitió, debate público entre médicos, entre científicos, que estábamos bien documentados para poder haber llevado adelante nuestra postura, con lo cual probablemente habríamos podido evitar muchas muertes. Eh, lo otro que me preocupa es que estén apurando los plazos desde allá arriba. Ellos están apurados. Y lo cual además están saltándose sus propios reglamentos, el artículo 55, etcétera, y hacer que los países voten en absoluta ignorancia es una falta de respeto para los mecanismos democráticos que nos deben regir en todas partes. A lo menos los países deben tener discusión interna en el Congreso, a la parte legislativa y también a nivel de los estamentos de populares, porque el pueblo de Chile no ha sido informado. La gente va como ovejita para donde le dicen porque confían en la autoridad. Y sin embargo, hemos visto tremendos errores que se han cometido desde la OMS, que primero daba ciertas indicaciones y después volvía atrás. Eso yo creo que no podemos permitirlo nunca más. En bien de la salud de nuestro pueblo y también la salud del resto de los pueblos del mundo, que afortunadamente en este minuto están reaccionando, se están documentando y están sacando la voz. Yo veo que en nuestro país somos pocos los que estamos claros en lo que está ocurriendo y hacia dónde nos quiere llevar esta oficina de las farmacéuticas, porque la OMS para mí es simplemente una plataforma desde las cuales les permite instalar cómodamente sus medicamentos y sus productos. Primero, además, muchas veces fabrican el problema y después ofrecen la solución. Eh, yo como médico la verdad es que estoy muy preocupado por este tema porque yo lo veo y me consulta todos los días
hoy día, antes de venirme para acá, me tocó ver los exámenes de una paciente antigua mía, más de 30 años, que empezó con dolor en el tórax. Ella había tenido un cáncer hace muchos años de mama y nunca tuvo un problema después. Y le está ocurriendo lo que le está ocurriendo a mucha gente que me ha tocado ver en la consulta muchas veces. Le pedí un escáner y tenía un derrame pleural bilateral, un derrame pericárdico y zonas de condensación con todas luces de tipo canceroso. Lo que uno está viendo acá, estos cánceres que le llaman Turbocáncer. turbocáncer, que de repente, porque empezó con molestia hace un mes, y empezó con cansancio y un dolor costal, porque efectivamente había tenido una fractura en una costilla cuando se apoyó en una ventana, y como siguió con dolor más allá de los plazos, le pedí más exámenes, y yo ahora está en una situación que yo creo que muy difícilmente revertible. Entonces, eso es algo que estamos viendo todos los días, y que no se conversa. Esto es un efecto secundario clarísimo. Muchas gracias. Sí, le doy la palabra. Perdón, solo un comentario. Misma situación, hemos estado conversando con el director de Cáncer Vida, que también ha estado observando este mismo que usted acaba de relatar. Sí, doctora. Bueno, agradecerles el interés, el compromiso que siento demuestran al respecto de lo que es el país, porque como bien dicen, somos representantes, nosotros somos servidores de salud, estamos supeditados a la misma. Nos debemos a nuestros pacientes y también al juramento ético. Y frente a eso, frente a los más altos estándares de la humanidad, pienso que debemos trabajar todos en conjunto. No podemos estar determinados como soberanos a intereses de privados. Y eso me parece que es bien importante dejarlo en la mesa y en las conversaciones de cada quien. Los invito a llevárselos a una reflexión también. Estamos a puertas de que se firmen documentos en blanco y que entreguen la total soberanía y decisiones en salud. Eso no es permisible. Y para cerrar, hemos escuchado a esta comisión, hemos visto internacionalmente cómo los inóculos COVID que no son vacunas, hoy por hoy todavía no tienen el registro de vacuna, es decir, inmuniza, es segura y necesaria, sigue generando daños y lesiones, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Hay un porcentaje importante de la población que ha sido secuelada con estos inóculos. Eso lo tenemos todos claro, me parece, ¿cierto? No es nada nuevo. Sin embargo, la pregunta que la ciudadanía normalmente me hace es por qué siguen en circulación y en menores de edad. Y eso no lo podía dejar pasar. Bien, porque me parece que queremos seguir sustentando apoyo a secuelados o vamos a parar el número de secuelados. Bien, con eso les agradezco. Yo por mi parte cierro. Sé que nos hemos pasado un poco en Sí, tiempo. muchas gracias. Sí, nos pasamos en el tiempo. Yo creo que era un tema que ameritaba. Sí, diputado Celis, por supuesto. No, solamente, gracias, Presidenta. Estaba aquí pues, por una pregunta que hizo, me parece que el diputado Kaiser. Estaba leyendo acá, que sale, promulga Reglamento Sanitario Internacional 2005, no voy a leer todas, pero este fue aprobado, eso sí, hago la salvedad. Fue aprobado por el Congreso Nacional, según consta en el oficio número 7661, el 21 de agosto del 2008, por la Honorable Cámara de Diputados. Entonces, al menos por lo menos fue aprobado en la Cámara de Diputados. Entonces, por lo que yo entiendo, vincula por lo menos al Estado de Chile. Lo que me extraña es que no haya sido ratificado, pero por lo menos sí fue aprobado por la Cámara de Diputados. Claro, El anterior. claro, Perdón, exactamente, eso fue cuando Chile ratificó y eso es lo que hoy día se está modificando. Entonces esa es la pregunta, si también vamos a tener que ratificarlo nosotros o al menos conocerlo. por lo menos lo último que está acá publicado, que fue ratificado, y no hay nada que diga que sea posterior que diga lo contrario. Así que yo doy por entendido de que hoy día este está absolutamente vigente, más allá de que se haya Está modificado. vigente, sí. 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 Entonces, Claro. claro, exactamente. Claro, pero a lo que voy yo, que el Reglamento Sanitario Internacional, más allá de las modificaciones, actualmente está vigente. Ya, entonces,
Claro, Ah, ya, eso- perfecto, de lo que están haciendo ahora. Claro, claro. pero entendíamos que se tendría que derogar el actual y elaborarse uno nuevo. Enmiendas. Ok. Se, Sí, no, gener- está bien. se Es que, generan enmiendas y el tratado pandémico es algo nuevo. Entonces hay enmiendas a lo que ya tenemos desde el 2005 y este tratado pandémico. entonces a mí me gustaría pedir un informe a la Biblioteca del Congreso para que explique bien el tema, porque, ¿Sí? claro, cuando uno entra a la biblioteca, aparece como que el actual, digamos, está aprobado por la Cámara de Diputados, entonces tiende uno a confundirse, porque cualquiera que ingrese cree que este reglamento de día está absolutamente vigente. Es más, yo estaba leyendo algunas notas y hay opiniones de la expresidenta Bachelet, del expresidente Piñera, respecto a este reglamento sanitario. Entonces creo que sería bueno un informe de la biblioteca que diga relación con lo que sucede actualmente con el reglamento sanitario internacional y qué es lo que debiese hacer Chile para que quede hoy día acorde con la normativa internacional. Perfecto. ¿Le parece que de la comisión solicitemos ese Un informe? oficio Perfecto, un para oficio la biblioteca. a la biblioteca y vamos a redactar el oficio que ahí yo le pido un poquito de tiempo para que a raíz de procesar lo que vimos aquí, depurar las preguntas ahí, diputada Medina, podemos verlo para que en el fondo, ya que vamos a hacer la consulta, que no se nos quede ningún aspecto por desconocimiento nuestro, digamos, no se nos quede ningún aspecto afuera. ¿Les parece? ¿Tenemos el acuerdo de la comisión? Perfecto, muchas gracias. Presidenta, perdón. Sí, doctor Mira, Villarreal, le doy la palabra a para ver ir si cerrando. a ver si puedo ayudar con esto. Lo que pasa es que el año 2005, cuando se presentó este reglamento sanitario internacional, era un reglamento nuevo. Entonces, tuvo que pasar por la ratificación por el Congreso y me parece que es tanto por la Cámara de Diputados como por los senadores. Pero las enmiendas que se van a hacer ahora es la mitad de los reglamentos, es como lo hicieron justo para no tener que pasar. Entonces, eso a mí también me llamó la atención. Pero el tratado pandémico, que en este caso se llama acuerdo, marco, no le han puesto un nombre todavía, va a tener que pasar en algún minuto por el Congreso porque va a ser un tratado como internacional. Entonces son dos cosas distintas, por eso que ahora las enmiendas no están pasando por acá por el Congreso, ¿ya? Pero están justo en el límite. Y eso lo puede aclarar inclusive algún abogado que sepa bien de esto, porque no cambia el reglamento si seguramente tiene que haber una cantidad de artículos que se modifiquen para que sea algo nuevo. Y acá son justo 33 de 66. Eso quería acotar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villarroel. Yo creo que ahí ya nos quedó bastante claro. Hemos usado mucho tiempo esta comisión, yo pido disculpas, pero creo que este es un tema que nos compete, que tenemos que involucra nuestra responsabilidad como legisladores, así que creo que ha sido muy importante porque a veces en la premura de nuestros días no alcanzamos a detenernos con tanto detalle en temas que sí son relevantes. Yo agradezco entonces, vamos a pedir lo solicitado por el diputado Celi y vamos a afinar esto para que no se nos quede ninguna pregunta. Diputado Kaiser, sí. Sí, y un informe en derecho de la Biblioteca del Congreso sería interesante, puesto que una modificación del tratado con efectos constitucionales, más allá de que solamente se modifiquen ciertos artículos, debiese pasar de todas maneras por el Congreso. Entonces, para que nos manden, a ver si eso es correcto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Kaiser. Y ahora sí, cerramos el punto. Agradecemos nuevamente a todos nuestros invitados que han venido, a los que vinieron, al que está conectado también, y esperamos seguir conversando. Y yo agradezco sinceramente porque, y aquí con esto termino, me tomo la palabra en medio minuto, porque yo sí comparto dolorosamente una reflexión que ustedes han hecho, y que acá hubo una cultura de cancelación del debate científico. Y más allá de la diversidad de postura que podamos tener, eso es inaceptable en cualquier sociedad democrática, actual y moderna. Yo en ese sentido defiendo la ciencia, defiendo la apertura y el debate y no la cancelación. Y sé que quizás han pasado momentos también un poco difíciles por eso y lo lamento sinceramente, pero aquí en esta comisión no tenemos posturas ideológicas con respecto a esto, sino que lo que nos importa es el bienestar de la población, ¿cierto? Y que las cosas se hagan con transparencia y como corresponde. Así que muchas gracias por esta exposición. Muchas gracias, doctor Villarroel, y cerramos el punto porque se nos fue muchísimo tiempo. Muchas gracias.